Hoy, 20 de mayo, estaremos leyendo los capítulos del 5 al 7 del libro de Esdras. Comenzamos con la reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificaremos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa, y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmetea, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues,
Tatnai gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de que los habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había dado orden. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios del Dios de Israel. Capítulo 7. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Marayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes.
y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Ya vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores y porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hasta aquí terminamos el capítulo 7 del libro de Esdras y podemos ver la mano de Dios sobre su pueblo en el capítulo 5, cuando comenzaron nuevamente a reedificar el templo. Vemos cómo el enemigo nuevamente vuelve a levantar personas para tratar de detener la obra de las manos de los judíos para elaborar y reparar el templo. En este caso es Tadnai y Setar-Boznai, quienes van delante del rey para hacer que detenga nuevamente a los judíos en levantar esa casa para el Señor. Pero podemos ver aquí en este capítulo
cómo Dios usa no solamente a personas que son de su pueblo, sino incluso a otra gente que no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo de Dios. En este caso utiliza al rey Darío. Primeramente usó al rey Ciro de Persia para que se diera orden y que Judá y Jerusalén pudieran edificar nuevamente el templo de Dios, pero después vemos a Dios usando la vida del rey Darío, dándoles respuesta a estos hombres, a estos enemigos que querían detener la obra de Dios. Vemos que ahora el rey Darío da la orden de que se les permita a los judíos reedificar el templo. Y no solamente esto, sino que a cualquiera que se opusiere pues fuera desechado, y les dice que tendrían que ser apoyados incluso con oro, plata, con todo lo que la casa del Señor necesitaba. Qué hermoso es poder ver que así también tenemos nosotros que saber, el enemigo siempre se va a querer oponer para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Pero tenemos que saber que Dios siempre va a utilizar todo lo que sea necesario para poder también respaldar la palabra y la profecía y las promesas que tiene para nuestras vidas. Vemos en el capítulo 7 algo muy impactante que es en la vida de Esdras. Ahora vemos que están en el reinado de el rey Artajerjes, también rey de Persia. Cómo Dios utiliza también a estos reyes, pero en el tiempo de la cautividad, Dios levanta personas como Esdras, que fueron hombres ilustres, hombres sabios. Más adelante vamos a también poder ver la vida de Daniel y otros hombres que dieron testimonio en el tiempo de la cautividad, que fueron de gran impacto para estos reyes, el rey Ciro, Darío, Artajerjes. Y podemos ver que el rey Artajerjes apoya también a Esdras, escriba de Dios, escriba del pueblo de Dios, un hombre sabio, un hombre que era usado por Dios para enseñar la ley del Señor a su pueblo, pero que también había sido de gran influencia en Persia. Y podemos ver que su influencia llegó hasta lo alto, hasta el rey. Y eso es una de las cosas que tenemos también que tomar en cuenta en nuestras vidas. Hasta dónde Dios puede también usarnos como influencia. Que nuestras vidas puedan llegar a ser de testimonio. Así es de que es importante que como hijos de Dios podamos también adiestrarnos, podamos crecer en sabiduría, en la sabiduría del Señor, y podamos ser de gran impacto y de testimonio, no solamente a nuestra gente en Cristo, sino también a otras personas que puedan estar fuera de lo que es el reino del Señor, a gente importante. Qué hermoso es poder ver esto en la palabra del Señor, que nos enseña a que nuestras vidas pueden ser de gran influencia para otros. Padre, en esta mañana queremos darte muchas gracias en este día por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas, Dios, que nada podrá detener lo que tú ya has determinado hacer a través de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eliminas y quitas cualquier enemigo, Señor, y nos respaldarás por gente que ni siquiera aún nosotros pensemos que respaldará la obra también a través de nuestras vidas. Padre, gracias porque tú usas a quien tú quieras usar para que tu obra se lleve a cabo. Padre, permítenos, Señor, ser también de impacto, de influencia en nuestra comunidad, no solamente en la iglesia o con la gente de la iglesia, sino también afuera, que las personas, Señor, que están en nuestra comunidad o en alto rango también puedan ver en nuestras vidas personas sabias, personas que pueden, Señor, influir para bien en la ciudad, en el país incluso. Bendice a todos nuestros hermanos que tú has puesto, Señor, en autoridades, en puestos importantes, como en esos tiempos lo hiciste con Esdras, con Daniel. Usa sus vidas, Padre, para influenciar a la gente que está, Señor, como presidentes,
como lugares altos, Padre, para que puedan ser influenciados por estos hombres tuyos, Señor, llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, para que tu ley también pueda impactar a nuestras autoridades, Padre. Lo pedimos en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque tú usarás a quien sea, Señor, para que tu obra nunca sea detenida. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Dios, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida, los tuyos, a tu familia, tus generaciones rica y abundantemente como solo Él lo puede y lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.